¿Nos avisan, por favor? ¿Estamos listos? Sí, empecemos, por favor. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sebastián Jiménez Chamorro y hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de integración curricular, el cual está basado en una implementación de una aplicación para la gestión de una revisión sistemática de la literatura. Como contenido vamos a dar un breve paso por todos los componentes, por todo el desarrollo, la metodología que hemos venido haciendo durante todo este proceso. Ya. Como objetivo general, para empezar directamente con qué nosotros buscamos atacar, básicamente es la optimización de las actividades de los investigadores mediante la implementación de una aplicación informática que asista al proceso de CLR, a la centralización, esquematización y estandarización de las tareas. Entonces, empezando un poquito con los antecedentes y para entender un poco el contexto de por qué hemos implementado este objetivo, tenemos que, desde mi experiencia, yo fui ayudante de investigación dentro de esta facultad, en un laboratorio que se llama ADN Software. Entonces, nosotros dentro de este laboratorio realizábamos un proceso llamado revisiones sistemáticas de la literatura. ¿Qué es este proceso? Básicamente, y en breves rasgos, es buscar información en Internet para responder a ciertas preguntas o cuestionamientos de investigación. Con esto se busca como que buscar un gap dentro de la investigación y atacar ese problema respondiendo a preguntas de investigación planteadas. Entonces, en nuestro laboratorio y como mi experiencia, encontramos que había bastante problema en la descentralización de la información. ¿Qué quiere decir esto? Teníamos unos estudios en un lado, unos estudios en otro lado, y esto era bastante dificultoso para nosotros como ayudantes de investigación, como que agrupar todo en un solo lugar. También teníamos procesos manuales que impedían a los investigadores entrar a su investigación. Entonces nosotros como investigadores y los directores del proyecto perdían demasiado tiempo en estos procesos manuales. Perdían tiempo haciendo Excel, haciendo documentos y no se centraban prácticamente en la investigación. Después también teníamos pérdida de gobernanza en el proyecto por parte del director. ¿Por qué? Porque el director no podía seguir qué estaban haciendo los ayudantes de investigación o los colaboradores de la investigación como tal. Entonces se perdía tiempo, no se alcanzaban los deadlines y todo era un caos básicamente. Entonces nosotros nos basamos para esta solución en un flujograma que está planteado por Barbara Kitchenham. Barbara Kitchenham es una de las personas que planteó las revisiones sistemáticas de literatura en el campo de software, en donde nos vamos a centrar específicamente en 4 procesos: diseño, selección, extracción, interpretación. Recalcando que dentro de la selección tenemos un subproceso, que es la parte de la obtención de papers o estudios que se obtiene mediante Internet. Eso a breves rasgos. Listo. Como metodología, nosotros sabemos que la ingeniería de software como así es plantear unas soluciones costo eficientes hacia las personas. Para esto nosotros hemos buscado durante toda la carrera, hemos usado varias herramientas y para esto hemos como que hecho compactado todas estas ideas, atando hilos, atando cabos para elegir el mejor proceso que nosotros podemos tener. Entonces, lo que podemos ver en la pantalla, planificación, análisis, diseño, implementación y pruebas y resultados, es básicamente el ciclo de vida de desarrollo de software. Entonces, nosotros, durante todo este proceso de ciclo de desarrollo de software, hemos usado diferentes herramientas que vamos a ir explicando acorde a pase la exposición. Destacando que en cada uno de estos procesos nosotros vamos a tener unos entregables que nos van a servir como herramienta o como una arma para atacar al problema que venimos definiendo al principio y así atender al objetivo general que tenemos como proyecto. Listo. En cuanto a la organización del equipo, lo que básicamente planteamos es una organización basada en un modelo de Spotify. Creo que todos aquí conocemos qué es Spotify, entonces básicamente esta organización tiene una estructura en donde se organizan los equipos, en donde tenemos squads, que básicamente viene representado todas las líneas verticales que vamos viendo, los chapters, que básicamente vienen siendo las aptitudes que nosotros vamos a responder como ingenieros, y que cada uno va a asumir un rol, un papel de líder para verificar que el proceso se esté yendo acorde a lo que es. Entonces, tenemos el backend chapter, que sin ir muy lejos es toda la parte lógica, que viene toda la parte detrás de la aplicación. Lo que ustedes como usuarios no ven, lo que está funcionando por detrás, eso es el backend.
tenemos el QA and Testing Chapter, que básicamente es el capítulo que se encarga de verificar que lo que se está haciendo está atacando la problemática y está respondiendo al objetivo. Tenemos el frontend, que básicamente es todo lo que ustedes visualizan, pantallas, los botones, cómo navegan entre la aplicación, y etcétera. Tenemos también la Database Chapter, que es donde almacenamos toda la información, y el Architecture Chapter, que es básicamente el diseño. Los planos que nosotros nos permitió crear toda esta solución para nuestro stakeholder. Ya, con la arquitectura le voy a dar paso a mi compañero Cristian para que les explique un poco de qué trata todo esto. Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristian Zambrano. A continuación les voy a explicar cómo hicimos nosotros nuestra arquitectura. Para la arquitectura de la aplicación utilizamos el modelo C4, que tiene 4 distintos niveles de abstracción. El nivel de contexto, el de contenedores, el de componentes y finalmente el de clases o de código. Para el nivel de contexto determinamos 2 roles. El director, que básicamente es el director del proyecto de investigación, y los investigadores, que dentro de nuestra problemática, los investigadores lo denominamos a los ayudantes de investigación dentro del laboratorio ADN Research. Ya. Entonces aquí podemos ver los 2 roles principales, el director, el researcher, que van a interactuar para realizar todo el proceso de la RSL o la revisión sistemática de la literatura a través de nuestro aplicativo, que lo hemos titulado ADN for Research. Ya. Listo, para el nivel 2 de nuestra abstracción tenemos al diagrama de contenedores. En este diagrama de contenedores nosotros vamos a detallar nuestra arquitectura monolítica modular. ¿Por qué escogimos esta arquitectura? Pues básicamente aplicamos un algoritmo que nos permitió determinar qué arquitectura era mejor sobre otra en relación a nuestra organización como equipos, con las personas, la problemática que tenemos. De este resultado salió la presente arquitectura que ustedes pueden ver en la pantalla, que es una arquitectura monolítica modular. Tenemos los 4 principales módulos, que es el módulo de diseño, el módulo de selección, el módulo de extracción y el módulo de interpretación. Y 2 módulos transversales que son importantes igual en nuestra aplicación, que es el módulo de adquisición o descarga de metadatos y papers y el módulo de la gestión del proyecto. Cosas importantes que destacar aquí, pues las relaciones entre entre los roles y los módulos, cómo nos comunicamos entre todos nosotros. Por ejemplo, el módulo de selección tiene interacción con el módulo de diseño y el módulo de extracción. Y así básicamente con todos nuestros módulos dentro de nuestro monolito. Ya. Bien, ahora les voy a pasar a exponer ya netamente lo que es mi componente de diseño. Bien. Bueno, como le explicó Alejandro, tuvimos ciertas herramientas para elicitar los requisitos a lo largo de todo nuestro desarrollo del aplicativo. Para ello, utilizamos una matriz de las características principales que, al conversar con los stakeholders y empaparnos del tema, pudimos determinar las importantes. ¿Cómo se dividieron estas? Pues en los atributos o las características dentro de nuestros sistemas que deben ser fijos. En eso está el FDM01, el 2 y el 3, que básicamente responden a la problemática principal, que, bueno, básicamente es hacer que todo este proceso desorganizado que llevaban en el laboratorio, pues tenga un poco más de sistematización. Listo. Los de rendimiento, que son el 4 y el 5, que hacen referencia al control de los artefactos, en este caso de mi módulo de diseño, y también en la gestión del cronograma de, pues, básicamente todos los artefactos de diseño. Dentro de esta etapa también vimos una problemática, la cual era que a veces los ayudantes de investigación cogían y no presentaban a tiempo los artefactos que debían generar o las tareas que se les asignaba por el director. Entonces eso también buscamos atacar en mi componente. Y finalmente una sugerencia de términos mediante inteligencia artificial, que viene a ser los requerimientos atractivos. Luego de haber conversado con todos los stakeholders, haber determinado más o menos las características principales, pues el componente va a tener ciertas etapas principales. Entre ellas va a ser la elaboración y discusión de las preguntas de investigación, que básicamente es una base de toda mi investigación, de todo mi proyecto de investigación.
La definición de criterios de elegibilidad de estudio, que esto, bueno, básicamente le va a servir al componente de selección para cuando quiera, pues, valga la redundancia, seleccionar los estudios que van a guiar a su investigación. Y finalmente la elaboración de cadenas de búsqueda y recuperación de estudios, que esto trabajamos con el componente de, bueno, con el módulo de descarga de metadatos y papers para obtener los mejores papers que van a ayudar a completar mi investigación dentro de la herramienta. Y aquí tenemos el nivel 3 de la abstracción dentro de mi componente de diseño, que es básicamente el diagrama de componentes. Como vimos con anterioridad, básicamente atacamos a 3 problemas principales, que es la construcción y el manejo de las preguntas de investigación, que es el componente del medio. El Search Strategy Manager, que es básicamente el encargado de comunicarse con el módulo de Alexis, aquí lo podemos ver, es el módulo de descarga de metadatos y documentos, y el Eligibility Criteria Manager, que es básicamente para manejar los criterios de elegibilidad que van a ser comunicados para el módulo de ROBI, legal. Listo. ¿Cómo se ve reflejado el tercer nivel de abstracción de mi arquitectura? Pues en mi aplicación, básicamente en el scaffolding. Podemos ver que existe un directorio por cada componente que tengo. Y así nos vamos a organizar dentro de toda nuestra aplicación. Y bien, vamos a pasar con el componente de adquisición de metadatos y documentos académicos. Bueno, mi nombre es Alexis Lapo, soy el encargado del componente de adquisición de metadatos y documentos académicos. Como hemos venido viendo, nosotros hemos colocado cada uno de nuestros componentes referente a una de las etapas de lo que es la SLR. Ahora bien, el componente de adquisición viene a ser parte o viene a ser un puente entre lo que es el diseño de la investigación, lo que es la selección de estudios y la extracción de datos para dicha investigación. Con esto, nosotros en el componente de adquisición nos dimos cuenta de que era súper importante debido a 3 problemáticas que se encontraron como tal. Primero, la heterogeneidad de las fuentes. Segundo, las restricciones institucionales. Y tercero, la reproducibilidad y trazabilidad. Cuando nos referimos a la heterogeneidad de las fuentes, nos referimos a que nos encontramos de que cada uno de los motores académicos, sea Scopus y EEE, manejaba de manera diferente la sintaxis, los mecanismos de acceso y cómo se podían representar esta información dada. Después de esto, consecuentemente, encontramos de que había restricciones institucionales. A esto nos referimos con cuotas, suscripciones, pagos, políticas de acceso que limitaban el proceso de adquisición de información, consecuentemente retrasaba el proceso de la investigación como tal. Y por último, la reproducibilidad y trazabilidad, que pese a que hemos visto que ya se llevaba un proceso esquematizado, lo que pasaba era de que cuando buscaban reproducir y ver la trazabilidad del proceso, necesitaban un esfuerzo extra. Correspondiente al módulo de adquisición, lo que se buscó es saber en qué se consultó, en qué fuentes, cuándo y cuál fue el resultado. Estos 3 problemas se tradujeron a objetivos a cumplir en nuestro componente de adquisición. Primero, los adaptadores por proveedor. Después, la interoperabilidad estable. Tercero, la automatización. Y cuarto, la trazabilidad. Cuando nos referimos a los adaptadores por proveedor, es establecer adaptadores por cada uno de los motores académicos utilizados, como IEEE, Scopus y fuentes de acceso abierto. En lo que es interoperabilidad estable, como soy un componente en el cual estoy en medio de las diferentes etapas de lo que es el SLR, necesitaba tener una conexión estable con ellos, con los demás módulos, correspondientemente al módulo de diseño, selección y extracción. Y lo que es la automatización, establecido estos contratos, estas interfaces y estos adaptadores por cada uno de los motores académicos, necesitábamos obtener la información como tal, necesitábamos normalizarla, necesitábamos limpiarla y almacenar los mismos datos correspondientemente con los documentos PDFs de los documentos académicos. Y por último, la trazabilidad. En cada una de las de las operaciones que se fueron realizando en las investigaciones, lo que se iba haciendo por debajo era mantener los registros de los mismos. Así nosotros podíamos asegurar lo que es la trazabilidad y la reproducibilidad del proceso. Con todo esto ya teníamos lo que es la problemática, teníamos los objetivos a plantear por nuestro componente y esto se tradujo al modelo C4 como hemos venido viendo y internamente en nuestro módulo tenemos diferentes apartados. En un inicio tenemos los 3 módulos que se conectan directamente al módulo de adquisición, en el cual es el módulo de diseño que lo que hace es enviar una query o una estrategia de búsqueda. El módulo de extracción, que es lo que pide los documentos o pide los documentos académicos como tal, y el módulo de selección,
que es el encargado de seleccionar los estudios, ponerles los criterios de inclusión y exclusión, y pues bueno, Rory les explicará algo. En un inicio nosotros tenemos lo que es el API Facade, que es el punto de acceso a nuestro módulo, en donde todos estos módulos externos se conectan para obtener la información como tal. Aquí no se puede colocar lógica de negocio, por esto nosotros colocamos un un orquestador de adquisición, en el que nosotros aquí lo que hacemos son todos los procesos correspondientes a la traducción, a la persistencia de los datos, entre otras cosas. Este de aquí se conecta a los diferentes servicios, a los diferentes componentes principales del módulo como tal, que es el servicio de traducción, el de descubrimiento, el de consolidación y enriquecimiento de metadatos, y por último el de adquisición de full text. Cada uno de estos tiene una funcionalidad como tal, lo describe sus nombres. El primero lo que hace es traducir la estrategia de búsqueda a los diferentes motores académicos para que se adapten a los mismos. El Discovery lo que hace es mandar a hacer el descubrimiento, conectarse a los diferentes motores académicos y traer la información como tal. En el caso de que el módulo de selección requiera más información de los estudios como tal, se tiene un metadata de consolidación y enriquecimiento en donde se van a traer datos importantes y se va a completar la metadata necesaria para poder hacer los diferentes procesos. Y el Full Text Acquisition, en donde nosotros mandamos a descargar los papers y tenerlos en nuestra base de datos, en este caso nuestro metadata repository y nuestro documento de storage, que es donde vamos a tener todo el manejo de los documentos PDFs. Hablando un poco más de lo que es el componente de adquisición, nosotros tenemos lo que es el Facade con el orquestador. Nosotros tenemos 4 principales funciones que fueron distribuyéndose respecto a las diferentes etapas de lo que es el SLR. Como un inicio tenemos lo que es el diseño, tenemos 2 funciones como tal, en la cual nosotros hacemos un preview, una búsqueda para ver cuáles son, cómo se está manejando todo lo que es la estrategia de búsqueda, qué es lo que va a traer, pero esta se diferencia con la finalización de la misma porque este no persiste los datos como tal. Cuando nosotros mandamos a finalizar la búsqueda, lo que hacemos es persistir los datos para que luego el módulo de selección pueda obtener los mismos. Luego de esto tenemos lo que es el enriquecimiento de los estudios, en donde nosotros tenemos una funcionalidad con el módulo de selección que en el caso de que él requiera más información de los documentos, se puede mandar a buscarlos. Y por último tenemos la descarga de los full text, en donde nosotros mandamos a descargar los PDFs de diferentes fuentes, sea de las fuentes oficiales como lo que es Scopus, como lo es IEEE, o también como fuentes de acceso abierto, y por último un camino lo que es web scraping. Al lado tenemos lo que es el flujo de orquestación, en donde es una imagen representativa de cómo se maneja la orquestación dentro de nuestro módulo de adquisición, en donde nosotros vemos que existen los 2 módulos de diseño y selección que se conectan a lo que es el orquestador como tal. Consecuentemente, al Facade, consecuentemente al orquestador, y estos a los diferentes servicios correspondientes. Y por último tenemos lo que es una estrategia en donde nosotros por cada uno de los proveedores, porque necesitábamos conectarnos de manera diferentes a Scopus, IEEE, fuentes de acceso abierto y otras cosas en general, necesitábamos manejar estos errores y necesitábamos tener que el módulo no falle y que el sistema no se caiga abajo en cualquiera de las estrategias mandadas. Entonces, lo primero que hicimos fue una política operativa. Lo que primero colocamos es que se pruebe por API. En el caso de que los servicios externos como Scopus, IEEE, entre otros, tengan APIs, nosotros nos tratamos de conectar por API. Consecuentemente, no se obtenga ninguno de los resultados en estos de aquí, nosotros nos vamos con lo que es la degradación controlada. ¿A qué se refiere a esto? Que falla el API, nos vamos con web scraping. Manejamos un algoritmo donde podemos obtener las diferentes informaciones, los diferentes documentos por medio de web scraping a los diferentes portales. Y lo otro, tenemos lo que es tolerancia a fallos, en donde en IEEE, que es uno de los que no pudimos obtener lo que es las suscripciones como tal, nos manejamos por web scraping, hicimos para que no rompa el programa y en el caso de no traer nada, dejarlo ahí como tal. Y por último, lo que es el cumplimiento ético, que como sabemos, tratamos de coger datos por medio del web scraping, tratamos de respetar las leyes que se establecen en los diferentes portales. Y pues cada una de las estrategias como se manejan es de que primero maneja lo que es el API y luego maneja lo que es el web scraping como tal. Consecuentemente, la información traída de esto de aquí, sean los metadatos o los documentos, pasan por un normalizador. Muchas gracias. Por favor.
Todavía no. O sea, Está bien. volviendo a mí, voy a explicarles un poco del componente de selección de una RCL. Ya, entonces nosotros en el proceso de selección de RCL tenemos este flujo básicamente que es un poco sencillo de entender. Entonces, les voy a explicar. Primero tenemos un protocolo de búsqueda. Este protocolo de búsqueda básicamente yo lo recibo del componente de diseño. ¿A qué a qué nos referimos con el protocolo de búsqueda? Va a ser haciendo una analogía básicamente como que ustedes están buscando en Google cualquier cosa, una pregunta o preguntando al ChatGPT cualquier cosa y esto les trae cierta información. Esto es lo que va a ser el protocolo de búsqueda. Después, una vez obtenida esta información, que van a ser estudios, papers o cualquier tipo de información que ustedes puedan imaginar, nosotros vamos a aplicar criterios de selección. ¿Cómo se aplican estos criterios de selección? Nuevamente, tratando de hacer una analogía para que nos podamos entender un poco, imaginemos una aplicación de dates, como Tinder, por ejemplo. Entonces, ustedes tienen su aplicación de Tinder y les aparecen perfiles. Ustedes aprueban o rechazan dependiendo de si les gusta o no. Básicamente, esta abstracción se trae a nuestra aplicación. Nosotros tenemos estudios que vamos a aprobar o rechazar dependiendo si nos interesa a nuestra pregunta de investigación o no. Aplicado este filtro de los criterios de selección, vamos a tener una discusión, porque este proceso básicamente se realiza entre uno o más investigadores. Imaginemos que Cristian aprobó un estudio y yo lo rechacé. Vamos a tener una discrepancia que resolver. Él tiene sus motivos por el cual aprobó este estudio y yo tengo mis motivos por los cuales lo rechacé. Entonces, en esta discusión lo que se va a tratar es llegar a un acuerdo en donde se verifique si verdaderamente el estudio no debe estar dentro de la investigación o sí debe formar parte de la investigación. En todo este proceso, cabe recalcar que tenemos un doble filtrado. Un filtrado de metadata, que básicamente es como que cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, les sale el título y abajo una pequeña descripción. Esa pequeña descripción viene siendo la metadata. Es una revisión muy rápida de los estudios para que ustedes como que vean así a primer rasgo si es que les interesa o no. En esta etapa ustedes pueden fallar, o sea, pueden decir, voy a probar este por si acaso porque tengo mi segundo filtro. Entonces, una vez pasa el segundo filtro, ahí se analiza el texto completo. Es como que ustedes entran a la página web y leen la página web completa y ahí ustedes van a saber si de verdad les aporta a la investigación o si no les va a aportar a la investigación. Y con esto vamos a tener un conjunto de estudios aprobados que van a continuar en el siguiente paso de la revisión sistemática, básicamente. Entonces, entonces, ¿cómo prioricé los requerimientos o cómo se construyó básicamente mi módulo? Fue sencillo. Básicamente nosotros tuvimos una reunión con los stakeholders que la denominamos como reunión kickoff. ¿Qué es esta reunión kickoff? Básicamente es el primer contacto con el cliente. Ustedes van con el cliente y les dicen, como si fuera algún doctor, van al paciente y le dicen, a ver, dígame sus síntomas, qué es lo que tiene, qué le pasa. Y él les va a ir contando y ustedes van a tomar apuntes sobre eso. Entonces, en vista de esto, yo apunté 3 requerimientos claves. Uno, que básicamente ataca la distribución de los estudios. Como les dije, este es un proceso que se hace por pares. Entonces, la distribución de estudios es básicamente, yo te doy un estudio para que lo leas tú, yo leo otro, tú otro, y así sucesivamente con todos. Tenemos la inclusión y exclusión de los metadatos, que es lo que les expliqué al inicio, y la resolución de discrepancia, que también ya lo explicamos. Entonces, ¿cómo priorizamos todo esto? Básicamente lo hicimos con un paso locano. Cogimos estos requerimientos base que se alinean al flujo del proceso que les expliqué al inicio y los pusimos como requerimientos imprescindibles. ¿Por qué? Porque básicamente sin esto el usuario no puede hacer lo básico necesario para continuar con la selección del proceso de revisión sistemática. Y luego tomamos como que una evolución de estos requerimientos y los mandamos al rendimiento. Entonces, aquí podemos ver cómo evolucionan estos 2 requerimientos. Tenemos distribución de estudios automáticamente y de manera aleatoria. ¿Qué es esto? Que yo cojo un estudio, y así sucesivamente entre todos. Entonces, a esto lo evoluciono y lo digo, distribución de estudios tomando en cuenta carga horaria de investigadores. ¿Por qué? Porque tal vez él no tiene el mismo tiempo que yo y él va a tener 100 estudios y yo 100 estudios, pero yo tengo 8 horas para revisar y él solo tiene 2. Esto es un poco injusto. Entonces, para esto se hace esta distribución tomando en cuenta este carga horaria. Entonces, capaz él revisa 30 y yo reviso 70. Y todo esto se hace con una lógica por detrás, que para no aburrirles tanto vamos a dejarlo con esta explicación. Después tenemos la inclusión y exclusión de metadatos, tal cual como es.
aprobar y rechazar. En este punto, pensamos que en la evolución de este seguimiento vamos a atacar a la problemática que planteamos en un inicio, y es la pérdida de gobernanza por parte del director en el proyecto de investigación. Entonces, hemos implementado un seguimiento y envío de recordatorios de screening y metadatos y full text. Entonces, aquí vamos a imaginar como una notificación. La mayoría de personas que usamos Facebook, y en Facebook tenemos los toques, o teníamos los toques antes. Entonces, tú dabas un toque a una persona y le llegaba una notificación. Esto es básicamente lo que puede hacer el director. Ahora, el director va a coger, va a ver, va a decir, este investigador no está avanzando tanto, entonces le voy a dar un toque, le va a llegar una notificación, y así el investigador va a decir, ah, mira, el deadline es mañana y todavía me faltan 5 estudios, entonces lo voy a revisar. Después tenemos la resolución de discrepancias mediante un cambio del revisor, y lo evolucionamos a resolución de discrepancias por voto final del tercer revisor. Antes, la única forma de la resolución de discrepancias era una mesa redonda. Nos reuníamos todos, nos poníamos a discutir y esto perdía bastante tiempo. Entonces, para solucionar este problema, lo que se hace es básicamente tener la posibilidad de asignar a un tercer revisor. Es decir, si Jonathan y yo ya revisamos este paper y existe una discrepancia, vamos a decir, Chris, ayúdanos con esto, verifica si es que se incluye, se excluye, y ese va a pasar el voto final. O viceversa, para hacerlo más ágil, el director directamente va a poder incluir el paper o excluirlo sin necesidad de una discusión. Entonces, esto es básicamente lo que ya les he venido explicando en todo el proceso, son las etapas principales del componente y por la cual cómo se rigió todo esto. Entonces, tenemos 3 etapas que no tenemos que olvidarnos. Distribución de estudios, screening de metadata y datos completos, que screening viene a traducirse como selección, y resolución de discrepancias, que es la resolución de los conflictos que se quedan dentro de los papers. Entonces, lo que vemos aquí básicamente es cómo se manejó mi arquitectura. Estos planos me ayudaron a mí a construir mi producto. Entonces, yo me basé en 4 componentes, en 3 componentes y un cuarto. Entonces, los 3 componentes iniciales que tenemos son los que les he venido hablando todo este tiempo. Screening, selección, discusión y distribución. Entonces, toda la lógica almacenada, ya sea de screening, discusión o distribución, va a estar encapsulada en ciertos componentes para que así sea más fácil como que la mantenibilidad del código o del módulo en sí. Y finalmente tenemos un componente extra que es el Selection Service. ¿Qué es esto? Básicamente es mi módulo funcionando como servicio. Como yo les dije, al final de mi flujo, yo tengo un conjunto de papers aprobados. Este conjunto de papers aprobados los necesita el siguiente módulo. El Selection Service básicamente es esa puerta. Entonces yo a mi módulo le tengo una puerta para que el módulo siguiente sepa cuándo ya está listo los papers y solo me pregunte y yo se los ofrezco sin ningún inconveniente. Entonces tenemos los módulos externos que básicamente me ayudan a mí, como es el módulo de diseño con los criterios de selección, que básicamente es para aprobar, rechazar en base a un criterio, o sea, no ser apruebo o rechaza porque sí, sino tiene que tener un criterio fundamentado que previamente ya se hizo en el diseño. Tenemos el módulo de proyecto de investigación, que es todo el proyecto en general. La adquisición de los papers, como les digo, yo necesito información para que ustedes puedan aprobar o rechazar. Yo la adquiero de este módulo. Y finalmente se la paso al módulo de extracción y con el módulo de identificación hago este proceso de identificar a cada uno de los investigadores del deadline que ya se está acabando para que el flujo avance de manera adecuada. Ya, entonces, esto es un poco en gráfico lo que les expliqué en palabras. Básicamente, este es como se veía en código, bueno, no es código, sino son carpetas, cómo se veía en carpetas la organización de mi proyecto. Entonces, tengo discusión, distribución, sprint, los 3 fundamentales que es mi proyecto, y los services que puede ser service para él, como que si se extiende le puedo ofrecer un servicio a él o a cualquier otro módulo que se integre en el proyecto. Y estos son los componentes que ya vi. Y listo. El siguiente módulo va a proceder a explicar mi compañero Jonathan. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Salazar. Siguiendo con el flujo de la revisión sistemática de la literatura, tenemos al componente de extracción o al módulo de extracción. Para explicar un poco del flujo de extracción, les he preparado un pequeño diagrama, el cual define las principales etapas o actividades que tiene este módulo o este componente. Bueno, tenemos 2 etapas o 2 actividades principales, la cual es la definición de un protocolo de extracción y la extracción de los estudios.
La definición del protocolo de extracción está estrechamente relacionado con el módulo de diseño, el módulo de Christian, de donde nosotros vamos a obtener las preguntas de investigación definidas o lo que queremos contestar con este proyecto de investigación. Entonces, esta va a estar reflejada en las preguntas de investigación. Bueno, primero explicamos un poco de cómo vamos a leer este diagrama. Este diagrama es un poco especial, se llama IDEF 0. En este diagrama, cada uno de los cuadrados representa una actividad, como les decía. En la parte izquierda tenemos las entradas de las actividades. En la parte de abajo de cada cuadrado tenemos el responsable. En las entradas superiores tenemos los controles de cada actividad y a la derecha tenemos las salidas. Como les decía, la actividad de definir el protocolo de extracción tiene como entrada las preguntas de investigación definidas anteriormente y como salida el protocolo de extracción que va a guiar mi extracción y el marco de codificación, el cual me va a servir para catalogar las distintas citas o extracciones que voy a obtener de los diferentes estudios. Después de esta actividad tenemos la actividad de extracción, de extraer los datos de los estudios, la cual también está relacionada con un módulo anterior a la extracción, el cual es el de selección y el de adquisición, de donde nosotros vamos a obtener los estudios, el PDF o el full text de los estudios y la selección de los mismos, o sea, si es aprobado o es rechazado, como lo explicó anteriormente Sebastián. Como salida de esta actividad tenemos un marco de codificación emergente, es decir, que se va a ir creando mientras se ejecuta la extracción o se extraen los datos. Y adicional a esto, las citas o extracciones, que es prácticamente el núcleo de este módulo. Listo. Para abordar un poco de la problemática relacionada y de la solución presentada mediante este módulo, se presenta una taxonomía dinámica y adaptable. Una taxonomía es prácticamente una clasificación de las citas o extracciones para no tener, es decir, no todas las extracciones van a tener un mismo nivel o un mismo tema relacionado. Entonces, para ello se realiza una clasificación. Esta clasificación va a ser híbrida, deductiva e inductiva. La deductiva está definida por el director de la investigación. Esta definición se la realiza antes de ejecutar la extracción de los datos. Y la inductiva, como anteriormente les mencionaba, está creada mientras se extraen los datos de los PDFs o de los estudios. Adicional a esto, el valor que entrega es garantizar la integridad de la información. Es decir, que la información que vayamos extrayendo va a estar ligada o va a estar regida a un protocolo, el cual ya definimos anteriormente mediante las etiquetas o los tags deductivos e inductivos. Adicional a esto tenemos eficiencia operativa mediante un entorno unificado. Uno de los problemas identificados fue que teníamos en el laboratorio ADN Software, se tenía una división de las herramientas que se usan, es decir, usábamos los PDFs en Obsidian y la asignación de estos PDFs la hacían en Excel. Entonces, evitamos todo este cambio entre herramientas, no saber en dónde están las cosas, y los unificamos en un mismo entorno. Adicional a esto, el último punto que quiero topar es el de la distribución equitativa de trabajo, que es similar a lo que nos presentó Sebastián, que es la división de trabajo mediante las horas que tienen los investigadores en el proyecto de investigación. Bueno, de la misma forma tenemos la definición de los requerimientos y una priorización usando el modelo Decano. El modelo Decano prácticamente nos ayuda a medir qué tan satisfecho va a estar un cliente o un usuario. Se definen los requisitos imprescindibles, los de rendimiento, los atractivos y los indiferentes. En la tabla de la izquierda podemos ver los requisitos o las características definidas para este módulo, que son prácticamente refinar y ejecutar el protocolo de investigación que previamente las había mencionado,
con las etiquetas deductivas y las etiquetas inductivas. El tener un entorno unificado de trabajo es el requisito 03. El 04 es la trazabilidad de las extracciones, en donde nosotros vamos a poder relacionar las citas o las extracciones con las preguntas de investigación definidas en el diseño y la exportación de estas citas. También les presento un diagrama de componentes en donde podemos observar que tenemos una división o segmentación de las responsabilidades del módulo. Esta segmentación la he realizado en cuatro componentes principales, los cuales son el core, que está encargado de las citas, el planning, que se encarga de la planificación de la extracción y de la definición del protocolo, taxonomy, que se encarga de definir esta clasificación de los tags deductivos e inductivos, y shared, que prácticamente son utilidades que se van a usar en cada uno de estos componentes. Listo. Y como representación del diagrama mediante el desarrollo, como les dijeron anteriormente mis compañeros, este diagrama nos sirve como una guía del desarrollo. Entonces, aquí tenemos los 4 principales segmentos o carpetas, se podría decir, de la app de extracción, las cuales están ligadas directamente con sus respectivos componentes. Y vamos a proceder a explicar el diagrama de despliegue por parte de Sebastián. Bueno, hoy me han dicho Sebastián, Alejandro, Rory, estoy en la misma persona. Entonces, tenemos el diagrama de despliegue. ¿Qué queremos representar con el diagrama de despliegue? Básicamente es para darles a entender un poco cómo nosotros expusimos nuestra aplicación al público y no solo que se quede entre nosotros. Entonces, puede asustar un poco el diagrama, pero vamos a tratar de explicarlo un poco a profundidad. Tenemos básicamente nuestro código que está almacenado en un repositorio en la nube. Pongámoslo eso por acá. Y también tenemos un repositorio que está en nuestra computadora, que pongamos eso por acá. Entonces, aquí tenemos el repositorio de GitHub representado con una nube, porque básicamente está en la nube. Y todo lo que está aquí básicamente va a ser nuestro repositorio aquí, nuestro repositorio local, es decir, el código que está dentro de nuestro computador. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros la exposición de que salga de nuestra computadora y que ustedes lo puedan visualizar en su computadora? Es usando Nginx y Unicorn. Básicamente, estas son 2 herramientas que nos permiten a nosotros exponer nuestra aplicación mediante un puerto, que un puerto básicamente viene siendo, digámoslo como una puerta, ya hagamos la analogía de puerto y puerta, ¿ya? Entonces tenemos nuestra dirección URL, que es el www. No sé qué, que nosotros, en nuestro caso, no lo tenemos porque nosotros estamos haciendo eso con un servidor que nos proporciona la aplicación. Y este servidor tiene una IP. Una IP básicamente viene siendo la identificación de este servidor. Como nuestra cédula es la cédula del servidor. Entonces, en nuestro servidor tenemos la aplicación. La exponemos con Nginx y Unicorn mediante un puerto para que ustedes puedan acceder a esto. Y todo lo que nosotros tenemos en el repositorio de la nube lo vamos a extraer como una imagen, lo vamos a meter dentro del servidor con una herramienta que se llama Docker, que poniéndome un poco técnico se llama dockerizar la aplicación. Entonces, una vez dockerizada la aplicación es básicamente extraer todo lo que tenemos en nuestra computadora como una imagen, llevarla a eso al servidor y que el servidor se encargue mediante este puerto exponerles la aplicación. Eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo. Aquí tenemos nosotros la dirección IP, que tal vez si quieren ustedes pueden ingresar ahorita y les pueden ver un poco la aplicación como tal, que es 172.28.32.31. Y es básicamente. Entonces, ojalá funcione. Y ya, eso. Entonces, como conclusiones y recomendaciones, va a pasar mi compañero Cristian. Bueno, cabe recalcar que la aplicación solo va a servir si están conectados a la red de la Universidad de eso. Por si ahorita están intentando ingresar.
Sí. Se necesitan un buen mes. Ya. Bueno, entonces vamos con la parte final, que es las conclusiones y recomendaciones. Sin antes, bueno, me voy a poner un poquito reflexivo y básicamente ustedes han visto a lo largo de toda esta presentación que hemos sido enfáticos en la arquitectura de cada uno de nuestros componentes, como la arquitectura de la aplicación en general. ¿Esto por qué? Porque fue un punto de inflexión para nosotros, fue un punto de inflexión para el equipo, para tratar de realizar un producto que se ajuste a las necesidades de nuestro cliente, de nuestro stakeholder, y también que sea mantenible en el tiempo. Además, a nivel de equipo, si bien creo que en equipos así igual suele pasar, tuvimos un poquito de fallas al momento de organizarnos, al momento de comunicarnos. Sin embargo, nosotros como ingenieros buscamos siempre dar soluciones. Entonces, siempre rescato ese espíritu de mis compañeros, de mi espíritu también, ese espíritu de resiliencia, de coger y afrontar los errores y a la final coger y sacar una aplicación que básicamente les está ayudando y les va a ayudar a los ayudantes de investigación dentro del laboratorio de ADN for Research. Y así pues llegamos a la conclusión final, pues se ha entregado una aplicación que ayuda a gestionar todas las tareas de las diferentes fases de la revisión sistemática de la literatura, el diseño, la selección, la extracción y la interpretación, con ayuda obviamente de los módulos transversales que viene siendo la gestión del proyecto y el módulo de búsqueda y descarga de metadatos y papers. Como recomendaciones, pues básicamente si para los otros ingenieros que vienen detrás de nosotros, también recomendamos actualizar o migrar a nuevas tecnologías, a nuevos frameworks, esta aplicación para que pues básicamente sea un poquito más escalable a nivel, yo qué sé, podemos meterle tranquilidad con React, Vue, etc., etc., etc. Y no dejarnos engañar por la curva de aprendizaje. Si bien son herramientas o frameworks que pueden coger y ser un poquito costosos de aprender, no significa que no debemos aplicarlos, sino que debemos coger, tomarlos como una ganancia para que nuestra aplicación pues sea lo que es en este momento. Y finalmente, incorporar inteligencia artificial. Básicamente ya ahorita todo es inteligencia artificial. Si ustedes escuchan o leen o ven, todo es ChatGPT, Gemini, inclusive nosotros lo utilizamos porque nosotros también nos guiamos desde la inteligencia artificial para complementar nuestro desarrollo. Eso sería bueno también verlo en la aplicación. Coger y yo qué sé, dar sugerencias de cadenas de búsqueda, de construcción de cadenas de búsqueda en el módulo de diseño, que la selección pues de estas discrepancias sean resueltas por un agente de inteligencia artificial, que en la instrucción de tags, los tags sean construidos automáticamente, y todos estos valores que van a dar a la aplicación en un futuro mucha mantenibilidad y más usabilidad. Y bueno, eso ha sido todo por nuestra exposición. Muchas gracias. Solo tengo una cosa en la lista. Está con Francisco Carrillo. ¿Qué pasó con Francisco? Está en la India. No se puede conectar. Son las 3 de la mañana ya y tenía un viaje también por trabajo, entonces no se puede conectar. Porque bueno, dos estudiantes que estaban por el país, Holanda y Estados Unidos, se conectaron. Está bien. No, Carlitos, no sé si tienes alguna pregunta. Tenemos unos minutos. No sé si quieran expresar. Sí, bueno, tengo varias, pero por el tiempo y la pregunta creo que no se puede. Quisiera que algunos de ustedes me digan, digamos, cuál es el mayor aprendizaje del proyecto, que vamos a volver a repetir. Otra persona que me diga cuál fue el peor aprendizaje, que ya no van a volver a cometer. Y por último, como principal stakeholder del proyecto, quisiera que hablen un poquito de esa cuestión de calidad. Ustedes hablaron bastante de mantenibilidad, cómo la arquitectura que ustedes presentaron permite tener esa mantenibilidad para cualquiera. Bueno, básicamente en las buenas experiencias que tuvimos y el aprendizaje que pues nosotros como estudiantes y bueno ahora como ingenieros pudimos destacar es el aprendizaje que tuvimos con ayuda de nuestro tutor, obviamente, la guía que nos dio,
pudimos integrar todo lo que estuvimos aprendiendo a lo largo de nuestra carrera en un solo proyecto, en una sola aplicación. Y eso creo que es muy importante porque aprendimos a manejar las herramientas como lo haríamos en un entorno empresarial, por así decir. Entonces, por eso construimos esta aplicación. Y esta aplicación ayudó inclusive a nosotros a construirnos como ingenieros. Eso puedo destacar de las buenas experiencias que tuvimos en el desarrollo de esta aplicación. Respecto a las malas experiencias, como sabemos, siempre se aprende de lo malo de los proyectos, porque es donde más cosas se puede sacar para experimentar. Entonces, nosotros de lo que tenemos, de lo que yo como ingeniero, y creo que todo mi grupo como ingenieros no vamos a volver a repetir, básicamente va a ser el cómo gestionamos el proyecto como tal. Porque tal vez como equipo nosotros sí nos organizamos para construir el proyecto, para hacer el diseño, para hacer la implementación y todo eso, pero tuvimos una pequeña falla que es muy importante, creo yo, en el apartado de comunicación. Los motivos del por qué se pudieron dar esto pueden ser varios. Afinidad, puede ser timidez o que alguien tuvo desconocimiento, pueden ser varios. Sin embargo, creo que eso es algo bastante importante que tenemos que nosotros como ingenieros y como persona como tal, porque como seres humanos, básicamente la comunicación es algo bastante importante entre todos, en relaciones, en trabajos, en proyectos, en absolutamente todo, la comunicación va a ser siempre importante. Entonces, creo que esa es el mayor aprendizaje que nosotros nos hemos llevado de esto. Una, el cómo comunicarnos con las personas de mejor manera. Y dos, básicamente, a cómo saber lidiar con personas que probablemente no están alineados a nuestra filosofía o a nuestro pensamiento crítico. Sí, con respecto a la tercera y última pregunta, respecto a la arquitectura y mantenibilidad, ¿cómo esto va a ayudar a que, o sea, cómo este proyecto va a ayudar a que un futuro desarrollador lo entienda y lo analice? Yo creo que básicamente por eso optamos por el C4, porque básicamente tenemos 4 niveles de abstracción. Entonces, no es únicamente que es tan técnico, sino que vamos desde el contexto de la aplicación que le va a permitir a cualquier persona futura entender de qué trata la aplicación. Bajamos un nivel de abstracción más que tenemos los contenedores, que ahí ya va a ver un poco cómo funciona, cómo está distribuida la aplicación. Y de ahí va a bajar otro nivel más a cada uno de los componentes. Entonces ahí vas a ver como que las carpetas o en dónde encontrar estratégicamente cada funcionalidad implementada acorde a los requisitos. Y bajamos un nivel más que en este caso no está representada, pero es el código. Entonces ahí con esto ya vas a ver como que si tal vez tiene una duda en el proceso de selección, en la parte de distribución, puede irse directamente desde el contexto hasta selección, viendo en dónde está esta parte de selección, atacar, como que ver dónde está esta carpeta y atacar a esos archivos y enfocarse solamente en eso. Entonces no es como que es un proyecto que tiene toda la información por todo lado, sino que está estructurada por carpetitas, que va a funcionar básicamente para cualquier persona que tenga un poco de conocimiento de ingeniería para darle mantenibilidad y hacer que sea un proyecto en futuras aplicaciones. Gracias. ¿Alguna pregunta? Y bueno, pues primero felicitaciones por su trabajo. Sí me surge una consulta. Eligieron ustedes una arquitectura monolítica modular, ¿no es cierto? ¿Ya qué pasaría si el sistema necesita escalar a decenas de proyectos simultáneos? ¿En qué punto ustedes considerarían que podría migrar a un microservicio o algo así? Ok, básicamente nosotros elegimos monolito modular porque sí, hay una filosofía dentro de la ingeniería de software que lo plantea Martin Fowler, que siempre dice que tengamos primero el monolith first. Entonces siempre tenemos que pensar a una aplicación en un monolito. ¿Por qué es esto? Porque básicamente tenemos que hacer el trade-off entre qué es beneficioso entre un monolito y microservicios. En nuestro caso, nuestro proyecto es muy pequeño como para que sea microservicios. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo sería la migración? Básicamente tenemos en nosotros nuestras carpetas, nuestros componentes, el módulo de cada monolito. Y si nosotros queremos migrar a microservicios, cada una de estas carpetas pueden plantearse como un servicio como tal. Entonces, no sería difícil la migración de monolito modular a microservicios justamente por la arquitectura que hemos planteado. Entonces, nosotros vamos a coger, sea N veces, N proyectos, vamos a poder replicar este proyecto N veces.
en los componentes, ya sea puede escalar el componente de diseño, el componente de application, de los papers, el de extracción y el de selección. Es básicamente. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que para migrar a microservicios, obviamente tenemos que tener funcionalidades específicas que pues aporten a ser un microservicio. No podemos coger y a partir de algo sin análisis, coger y migrar a microservicios. Es por eso que aplicamos inclusive para nuestra arquitectura un algoritmo de decisión para ver si nos íbamos por A o por B. Entonces, por eso es que todo. Gracias. Perfecto, fuerte aplauso. Nosotros como Escuela Politécnica Nacional, estos momentos realmente nos llenan de inmenso gusto verles hoy a nuestros estudiantes. Prácticamente ya cuasi ingenieros, solo falta que les entreguen el título en la ceremonia de incorporación. Nos complace realmente verles. Para no olvidarme de ninguno. Primero, el que falta aquí, Juan Francisco Carrillo, realmente un tipazo, Juan Francisco, una excelente persona, y obviamente por eso estaba volando lejos. Tiene una generación súper fuerte. Junto a Cristian igual, muchacho súper talentoso, brillante. Entonces, me alegro inmensamente. Acá Jonathan, que lo he visto tanto tiempo, ¿no es cierto?, esforzándose, luchando, otro muchacho talentoso. Tú, Alejandro, el hecho de trabajar aquí, de colaborar aquí, ¿no es cierto?, es algo de mucha valía, lo cual quisiera agradecerte a nombre de la escuela que has dado este paso adicional, ¿no es cierto?, que es tan valioso para nosotros como facultad. Y para ti, Alexis, igualmente, muchacho talentoso, excelente, lo cual nos alegra inmensamente. Entonces, eso es lo que ustedes tienen, querida familia de estos muchachos, personas muy talentosas, que nosotros estamos inmensamente orgullosos de cada uno de ellos. Felicitarles a ustedes. Carlitos, ¿quieres hablar? Sí, antes de acabar, recordar que Sebastián colaboró como miembro de la CODI para la acreditación. Entonces él estuvo también aportando en todo ese proceso. Y bueno, a ustedes como familia, felicitarles. El día de hoy ustedes tienen esta justa recompensa que la vida nos da, ¿sí? Al ver a sus hijos, ¿no es cierto?, desenvolverse, desempeñarse de la mejor manera posible. Todo su esfuerzo, su trabajo, su amor, su dedicación, hoy reciban de parte de sus hijos ese hermoso regalo hacia ustedes. A ustedes, queridos jóvenes, toda la salud, todo el éxito, todo el amor, y que bueno, vuelen inmensamente lejos como les corresponde. Un fuerte aplauso, por favor, para... Gracias. Hemos terminado una vez más nuestro evento de presentación de TICS. En la biblioteca, en el primer piso, hay un espacio muy bonito para que compartan. Está habilitado para que se tomen fotos, las banderas, el backing y todo lo demás. Jonathan, qué lindo verte este día. Muchas gracias. Sí, gracias. Hola. Sí, era mi amiga. Iba a traer algo. A ver, güey, pues, no, es que...